Tienes Alzheimer, mamá. Nadie te va a creer. Esas fueron las palabras que me dijo mi propia hija mientras estaba semidesnuda junto al marido de mi hermana, como si estuviera loca, como si mis ojos me engañaran, pero sabía exactamente lo que veía. Y en ese momento comprendí que no bastaba con ser madre, no bastaba con haber dado la vida por ella, porque cuando la verdad incomoda, prefieren hacerte quedar como loca antes que afrontar su propia vergüenza. Me llamo Elena Vargas, tengo 62 años y durante años me trataron como la olvidadiza de la familia. Pequeños lapsus de memoria, fechas confusas, llaves perdidas, todo se usaba como prueba de que me estaba volviendo senil. Mi hija Camila siempre era la primera en dudar de mí, en poner los ojos en blanco cuando le contaba algo, en decir a los demás, no le hagan caso a lo que dice mamá, está confundiendo las cosas, como si mi edad fuera una enfermedad, como si cada año vivido me restara credibilidad. Pero ese jueves por la tarde, cuando llegué sin avisar a la casa que había ayudado a pagar, cuando abrí la puerta con la llave que tenía desde que Camila se casó, cuando oí esos sonidos provenientes del dormitorio, no me sentí confundida. Mi mente nunca había estado tan clara. Y cuando abrí la puerta y vi a mi hija de 38 años en brazos de Roberto, el esposo de mi hermana Clara, mi mundo no se derrumbó, sino que se reconfiguró, porque en ese momento comprendí tantas cosas. Entendí por qué Clara, mi hermana menor, había perdido tanto peso en los últimos meses. Entendí por qué lloraba a escondidas en las reuniones familiares. Entendí por qué Roberto siempre tenía una excusa para no estar presente. Siempre tenía compromisos laborales. Siempre estaba demasiado ocupado. Y entendí por qué mi propia hija se había vuelto tan cercana a mi hermana en el último año. No por cariño, sino por acceso. Y cuando Camila me vio parada en la puerta, cuando Roberto intentó cubrirse con la sábana, cuando ambos me miraron con esa mezcla de pánico y desprecio, fue mi hija quien atacó primero. No con arrepentimiento, ni con lágrimas de culpa, sino con el arma que siempre usaban contra mí. Mamá, no estás bien. Estás viendo cosas. Tienes que ir a casa y tomar tus medicinas. Como si fuera invisible, como si fuera desechable, como si mi lucidez pudiera ser cuestionada simplemente porque les convenía. Pero esta vez, Elena Vargas no se dejaría silenciar. Esta vez yo tenía la llave. Y esta vez iba a cerrar esa puerta y hacer llamadas que destruirían todas las mentiras que habían construido a mi costa. Antes de comenzar la historia, tengo mucha curiosidad por saber desde qué país están viendo este video. Déjenme el nombre de su país en los comentarios para que sepa con cuántos amigos de todo el mundo estoy conectando. Y ahora comencemos con la historia. Entender cómo llegué al punto de ser tan desacreditada por mi propia familia que mi palabra no valía nada, porque no sucedió de repente. Fue un proceso lento y cuidadoso, años de pequeñas descalificaciones que me transformaron en la pobre Elena a ojos de todos. Todo empezó hace 5 años, cuando cumplí 57. Fue entonces cuando empecé a olvidar pequeñas cosas, nada grave, cosas que le pasan a cualquiera. Olvidé dónde dejé el bolso. Me equivoqué con la fecha de una cita. Una vez. Llamé mal a mi yerno. Cosas normales. Pero Camila, mi hija, decidió que esto era motivo de preocupación. Mamá, te has vuelto muy olvidadiza, me dijo un domingo delante de toda la familia. Creo que deberías ver a un neurólogo. Y todos estuvieron de acuerdo, mirándome con esa lástima que duele más que cualquier insulto, como si ya tuviera un pie en la senilidad. Fui al médico para tranquilizarlos. Me hicieron todas las pruebas: resonancia magnética, pruebas cognitivas, evaluaciones neurológicas. ¿Y el resultado? Completamente normal. Solo envejecimiento natural, sin Alzheimer, sin demencia, sin enfermedad degenerativa. Pero cuando le enseñé los resultados a Camila, simplemente me dijo: «Qué bien, mamá, pero necesitas cuidarte más. Estas cosas empiezan poco a poco». Y ahí empezó la descalificación sistemática. Cada vez que contaba una historia, Camila me preguntaba: «Mamá, ¿estás segura? ¿No estás confundiendo las cosas?». Cada vez que discrepaba con algo, suspiraba: «Déjala en paz, no entiende bien». Cada vez que opinaba, mi yerno Mauricio decía: «Señora Elena, con todo respeto, creo que se equivoca. Mi esposo Ernesto falleció hace 10 años. Él fue mi escudo, mi voz cuando no podía hacerme oír. Tras su muerte, me quedé sola,
a mi suerte, y, lenta e imperceptiblemente, fui marginada de la familia. Mi opinión ya no importaba. Mis observaciones eran consideradas divagaciones de anciana. Mi presencia era tolerada, no valorada. Clara, mi hermana 10 años menor, siempre fue diferente conmigo. Me respetaba, me escuchaba y venía a tomar café a mi casa al menos 2 veces por semana. Mantuvimos una relación muy estrecha desde que nuestra madre falleció hace 15 años. Yo había sido como una segunda madre para ella. Cuando se casó con Roberto hace 8 años, me sentí feliz. Parecía un buen hombre, trabajador y cariñoso. Pero en los últimos meses noté cambios en Clara. Había perdido mucho peso, tenía ojeras profundas y su sonrisa se había desvanecido. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, apartaba la mirada y decía que solo era estrés laboral. Pero yo conocía a mi hermana, sabía que era algo más profundo. Y Roberto empezó a faltar a todos los eventos familiares, cumpleaños, almuerzos dominicales. Incluso en Navidad solo aparecía al final, con la excusa de que tenía una reunión urgente. Clara siempre lo defendía, siempre tenía una explicación, pero sus ojos decían otra cosa. Lo que yo no sabía, lo que nadie imaginaba, era que mientras Clara sufría en silencio, intentando salvar su matrimonio, mi propia hija lo estaba destruyendo todo por dentro. Camila, a quien crié con tanto amor, a quien eduqué para ser una mujer de carácter, tenía una aventura con el esposo de su tía. Camila siempre fue hermosa, siempre llamaba la atención. Se casó con Mauricio, un ingeniero exitoso, a los 24 años. Tenían una vida cómoda, una casa hermosa, viajaban, lo tenían todo, o al menos, eso pensaba. Pero en los últimos 2 años, algo cambió en ella. Se volvió más distante, más brusca conmigo, más impaciente, y se volvió extrañamente cercana a Clara. La llamaba constantemente, la invitaba a salir, iba a visitarla para hacerle compañía. Al principio, incluso pensé que era tierno. Pensé que mi hija estaba madurando, acercándose a la familia. ¡Qué ingenua fui! Ese jueves 14 de marzo, fui al mercado por la mañana. Compré cosas para hacer el pastel de naranja que le encantaba a Camila, el que hacía desde niña. Pensé en sorprenderla, llevárselo, pasar la tarde juntas. ¿Cuánto hacía que no hacía eso? Llegué a su casa alrededor de las 2 de la tarde. El coche de Mauricio no estaba en el garaje. Estaba de viaje de trabajo, me había dicho Camila. Usé mi llave para entrar, cargando la bolsa con los ingredientes. La sala estaba en silencio. Pensé que tal vez estaba durmiendo, descansando. Dejé la bolsa en la cocina y fue entonces cuando lo oí. Un sonido apagado que venía del piso de arriba. Risas bajas, susurros. Lo primero que pensé fue que estaba hablando por teléfono, pero había algo en esos sonidos que me inquietaba. Subí despacio, mientras el corazón me latía más rápido sin saber exactamente por qué. Cuando llegué al pasillo del primer piso, la puerta del dormitorio estaba entreabierta, y fue entonces cuando oí claramente su voz. Roberto, la voz del marido de mi hermana, diciendo cosas que ningún cuñado debería decir, y su risa, la risa de mi hija, íntima, cómplice. Me temblaba la mano al empujar la puerta, y lo que vi me dejó paralizada. Camila estaba en la cama, semidesnuda, envuelta en la sábana. Roberto estaba a su lado, sin camisa, con esa expresión de quien acaba de despertar de una tarde de ocio. Y cuando me vieron, cuando nuestras miradas se cruzaron, no vi vergüenza, vi irritación. El silencio que siguió fue denso como el cemento. Me quedé en la puerta, con el bolso aún colgado del hombro, mirando a Camila y a Roberto, intentando procesar la escena que mi cerebro se negaba a aceptar. Mi hija, el marido de mi hermana, en la cama que yo había ayudado a pagar cuando se casó. ¡Mamá! La voz de Camila cortó el silencio como una cuchilla. Tiró de la sábana para cubrirse, pero no había prisa en sus movimientos. No sentía pánico por si alguien la pillaba haciendo algo mal. Solo había fastidio, como si yo fuera una molestia. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Vine a traer ingredientes para hacer tu pastel favorito. Vine a pasar la tarde con mi hija, pero parece que ya tuviste compañía. Roberto se levantó de la cama, buscando su ropa tirada en el suelo. No me miró a los ojos. Al menos tuvo la decencia de parecer incómodo. Pero Camila
Camila me miró con una frialdad que nunca antes había visto. «Mamá, no es lo que estás pensando», dijo con tono condescendiente, como si le hablara a un niño. «Roberto vino porque necesitaba hablarme de un regalo sorpresa para la tía Clara». La miré incrédula. «Un regalo sorpresa. Eso hay que hablarlo en la cama, sin ropa». «Estás confundiendo las cosas otra vez, mamá». Camila se levantó envuelta en la sábana y se acercó a mí. «Ya sabes cómo has estado, olvidadísima. Ves cosas que no existen. Quizás deberías ir a casa a tomar tu medicina». La audacia de esa mentira me dejó sin aliento. ¿De verdad intentaba convencerme de que no veía lo obvio? ¿De que me estaba engañando? Roberto finalmente encontró su camisa y se la puso rápidamente, sin dejar de evitar mi mirada. «Señora Elena», comenzó con voz ligeramente temblorosa. «Camila tiene razón. Es un malentendido. Yo solo... Cállate». Mi voz salió como un látigo, sorprendiéndome incluso a mí mismo. «No me insultes con mentiras. Sé exactamente lo que vi. Sé exactamente lo que están haciendo». Camila dio un paso adelante, entrecerrando los ojos. «Mamá, te estás volviendo paranoica. Esto es serio. Necesitas buscar ayuda. Quizás necesites ajustar tu medicación. Quizás por fin estés desarrollando lo que todos temíamos, Alzheimer». Dije la palabra que ella evitaba. «¿Es eso lo que insinúas? ¿Que tengo Alzheimer y alucinaciones?» No lo decía con esas palabras, pero Camila hizo una pausa e intercambió una mirada rápida con Roberto. «Mamá, tienes que admitir que has estado muy confundida últimamente. La semana pasada olvidaste que almorzaste conmigo. El mes pasado juraste que me llamaste, pero no lo hiciste. Estas cosas se acumulan. Fue brillante, debo admitirlo. Estaba usando mis pequeños olvidos habituales, cosas que le pasan a cualquiera de 62 años, para construir una narrativa de locura, para desacreditar lo que veía con mis propios ojos. ¿Así que así es como va a ser?», pregunté con una voz peligrosamente tranquila. «¿Vas a fingir que estoy loca para proteger esta traición?» «¿Traición?», dijo Camila con una risa amarga. «Mamá, no hay traición cuando no pasa nada. Te lo estás inventando. Y francamente, me preocupa. Roberto, puedes confirmarlo, ¿verdad? Aquí no pasó nada». Roberto finalmente me miró, y en ese momento vi al hombre que realmente era. No al yerno cariñoso de mi hermana, no al hombre de familia. Vi a un cobarde. «Señora Elena, por favor», dijo con voz suplicante. «No puede hablar de esto con nadie. Clara no puede saberlo. No lo entendería. Y además, no hay nada que contar. Está confundida». «Confundido». Repetí la palabra dejándola flotando en el aire. Es curioso cómo todos usan la misma palabra. Confundido, olvidadizo, paranoico, como si repetirlo lo suficiente fuera a ser cierto. Camila se cruzó de brazos. «Porque es verdad, mamá. Y si intentas contarle esta fantasía a alguien, a la tía Clara o a Mauricio, nadie te creerá. ¿Sabes por qué? Porque tienes fama de confundir las cosas, de olvidar, de inventar cosas. Tu credibilidad es nula». Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago, porque tenía razón. Años de descalificaciones sistemáticas habían destruido mi credibilidad. Si contaba lo que vi, todos pensarían que era solo otro delirio de «pobre Elena, que está tan olvidada últimamente». Camila había construido el escenario perfecto para el crimen perfecto. «Y hay más», continuó Camila, acercándose a mí con esa expresión fría. «Si insistes en esta locura, si intentas causar problemas, tendré que tomar medidas, tendré que hablar con médicos sobre tu salud mental. Tal vez sea hora de que dejes de vivir sola. Tal vez sea hora de que consideremos una institución». Era una amenaza clara. Si hablaba, me encerraría. Me encerraría en algún lugar donde mi voz sería silenciada para siempre, donde solo sería otra vieja loca a la que nadie escucha. Roberto puso su mano sobre el hombro de Camila, un gesto íntimo que me revolvió el estómago. «Señora Elena, por favor, sea razonable. Vuelva a casa. Olvídese de que estuvo aquí. Es mejor para todos, especialmente para usted». Los miré, a esos dos traidores que creían tener el control total, que creían que yo era débil, que simplemente lo aceptaría, que guardaría silencio como siempre. Y por un momento, casi creí que tenían razón. Casi creí que no podía hacer nada. Pero entonces, algo dentro de mí se quebró. No era ira, no era indignación, era claridad absoluta.
Había pasado 5 años siendo desacreditada, menospreciada, marginada por mi propia familia, y ahora querían usar eso en mi contra. Querían silenciarme para proteger su repugnante traición. Esta vez no. Retrocedí un paso y salí de la habitación. Camila se relajó visiblemente, pensando que había ganado, que me iba a ir, que me iba a callar. Pero en lugar de bajar, hice algo que ninguno de ellos esperaba. Cerré la puerta del dormitorio, desde afuera, y con la llave que Camila me había dado años atrás para emergencias, cerré la puerta. «Mamá», la voz de Camila llegó apagada, seguida de un golpe a la puerta. «Mamá, ¿qué haces? ¡Abre la puerta ya!». Pero ya bajaba las escaleras, con el corazón latiéndome con fuerza, la mente perfectamente despejada. ¿Querían hacerme quedar como loca? Genial. Pero esta loca se aseguraría de que la verdad saliera a la luz, y esta vez habría testigos. Tomé mi celular y marqué 2 números. El primero era el de mi hermana Clara, el segundo, el de Mauricio, el esposo de Camila, y mientras esperaba que contestaran, oí gritos desesperados arriba, y sonreí, porque Elena Vargas estaba cansada de que la silenciaran. Me senté en el sofá de la sala, con el teléfono en la mano. Los gritos de Camila resonaban arriba como una banda sonora lejana. No me temblaban las manos. Mi corazón, aunque latía aceleradamente, latía con una determinación que no había sentido en años, porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. La primera llamada fue para Clara. Contestó al tercer timbre, con el cansancio que se había convertido en su marca registrada en los últimos meses. «Elena, hola, hermana. ¿Cómo estás?» «Clara, necesito que vengas a casa de Camila. Ya, es urgente». Mi voz era tranquila y firme. No era el tono de alguien confundido ni olvidadizo. Era el tono de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Hubo una pausa al otro lado. ¿Pasó algo? ¿Está bien, Camila? Camila está perfectamente bien, pero necesito que vengas. Y Clara, hice una pausa, eligiendo bien las palabras. Prepárate. Lo que estás a punto de ver no será fácil. Elena, me estás asustando. ¿Qué pasa? Ven, por favor, confía en mí. Y antes de que pudiera hacer más preguntas, colgué. Desde arriba oí a Roberto gritar: «Señora Elena, esto es una locura. Abra la puerta. No puede encerrarnos aquí». Lo ignoré. Marqué el segundo número. Mauricio, mi yerno, contestó rápidamente. Estaba de viaje de negocios en Sao Paulo. Se había ido ayer. «Señora Elena, es raro que me llame. ¿Está todo bien?» «Mauricio, ¿dónde estás ahora?» «En Sao Paulo, en la reunión». «¿Por qué? ¿Le pasó algo a Camila? ¿A qué hora puedes volver aquí?» Dudó. «Bueno, tenía pensado volver mañana, pero si es urgente, puedo tomar un vuelo esta noche». «Señora Elena, me está preocupando». «¿Qué ocurre?» «Estoy en tu casa ahora. Encontré algo que necesitas ver. Algo que...» «Mauricio, ¿cuánto confías en tu esposa?» El silencio que siguió fue denso. Finalmente, respondió, y su voz era diferente, tensa. «¿Qué intentas decirme?» «Te digo que tienes que volver a casa hoy mismo, lo antes posible. Y Mauricio...» Respiré hondo. «Cuando llegues, prepárate. Tu vida está a punto de cambiar. Señora Elena, por favor, dígame qué está pasando. Me está asustando. Camila tiene una aventura, y está sucediendo en tu casa, ahora mismo, en este preciso instante». Las palabras salieron como piedras, duras y definitivas. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando Mauricio volvió a hablar, su voz se quebró. ¿Con quién? «Con Roberto, el marido de Clara». Oí que su respiración se volvía irregular. ¿Cómo lo sabes?» «Porque los encontré, en la cama. Los encerré en la habitación. Y estoy esperando a que lleguen tú y Clara para que puedan verlo con sus propios ojos». «¿Los encerraste?» Había incredulidad en su voz, pero también algo más. Alivio, quizás, como si alguien finalmente hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Sí, porque intentaron convencerme de que estaba loco, de que alucinaba, de que mi mente me traicionaba. Pero sé lo que vi, Mauricio, y esta vez no podrán mentir. Esta vez sí habrá testigos. Yo tomaré el próximo vuelo. Llegaré en 3 horas como máximo. Te estaré esperando. ¿Y Mauricio? No llames a Camila, no le digas que vienes, que sea una sorpresa». Aceptó y colgó. Dejé el teléfono en la mesa del centro y miré al techo,
donde los gritos se habían convertido en súplicas. «Mamá, por favor». La voz de Camila sonaba cada vez más desesperada. «Esto es ridículo. No puedes hacer esto. Abre la puerta. Señora Elena, sea razonable». Roberto tocaba la puerta. «Piense en lo que esto causará. Piense en Clara. ¿Acaso quiere destruir el matrimonio de su propia hermana?». Me levanté del sofá y caminé hasta el pie de la escalera. «No destruí nada, Roberto», respondí con calma. «Lo hicieron ustedes dos. Solo me aseguro de que las consecuencias finalmente les alcancen». «Nadie te creerá», gritó Camila con pánico en su voz. «Pensarán que estás loca, que has tenido una crisis, que tienes Alzheimer». «Tal vez», asentí. «Tal vez eso sea exactamente lo que piensen cuando se lo diga, pero será difícil mantener esta narrativa cuando Clara y Mauricio lleguen y los encuentren encerrados en la misma habitación. ¿No crees?». El silencio que siguió fue absoluto, porque en ese momento comprendieron que, por mucho que intentarán desacreditarme, por muchas veces que me llamaran loca o confundida, la realidad de encontrarnos encerrados juntos era una verdad innegable. «Mamá». La voz de Camila ahora era baja, suplicante. «Mamá, por favor, ¿podemos hablar de esto? ¿Puedo explicarlo?». «¿Explicar qué, Camila?». «Explicar cómo te acostaste con el marido de tu tía. Explicar cuántas veces pasó esto. Explicar cómo usaste la enfermedad imaginaria de tu madre como escudo para tus infidelidades. No es lo que piensas». «¿Y qué pasa?». Subí unos escalones y me detuve a mitad de la escalera. «Dime, Camila, ¿qué creo que pasa?». Silencio. «Así es», continué, «porque no hay explicación que lo justifique. No hay excusa válida. Ustedes dos traicionaron a quienes más querían. Destruyeron la confianza y creyeron que podían hacer todo esto a mis espaldas, usando mi edad, mis olvidos ocasionales, mi supuesta confusión como camuflaje. Señora Elena, por favor». La voz de Roberto se quebró. «Clara no tiene por qué saberlo. Esto la destruirá. Ya es muy frágil. Si de verdad le importa a su hermana, no lo haga esto». «¿No le hagas esto?», repetí, incrédulo. «Roberto, tú le estás haciendo esto. ¿Cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? ¿Cuánto tiempo creyeron que podrían seguir con esta mentira?». Ninguno de ellos respondió. Regresé a la habitación y me senté de nuevo. Miré el reloj. Clara probablemente llegaría en unos 20 minutos. Vivía cerca. Mauricio tardaría más. Tenía que tomar un vuelo desde São Paulo, pero podía esperar. Había esperado 5 años sin que me creyeran. Podía esperar unas horas para que la verdad finalmente saliera a la luz. Volví a coger el móvil y llamé de nuevo. Esta vez a mi amiga Beatriz, que era abogada. «Beatriz, soy yo, Elena». «Elena, qué sorpresa. ¿Cómo estás?». «Necesito un favor. De hecho, necesito un testigo. ¿Podrías venir a casa de mi hija y quizás traer tu cámara? Necesito documentar algo». «¿Documentar qué?». «Una traición. Y también el momento en que demuestro que no estoy loca». Beatriz, que me conocía desde hacía 30 años y era amiga mía desde antes de que naciera Camila, no dudó. «Llego en 15 minutos. ¿Y Elena? ¿Intentar? Ya era hora de que te defendieras». 23 minutos después, oí el coche de Clara detenerse frente a la casa. Miré por la ventana y la vi salir rápidamente, con el bolso al hombro y el rostro desencajado por la preocupación. Ella aún no lo sabía. Él aún no tenía ni idea de lo que estaba a punto de descubrir. Y por un instante sentí un profundo dolor en el pecho, porque supe que en los próximos minutos el mundo de mi hermana se derrumbaría. Pero ella necesitaba saberlo. Ella merecía saberlo. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. Clara me miró, buscando pistas en mi rostro. «Elena, ¿qué pasa? Me asustaste por teléfono». «Pasa, Clara. Toma asiento». «No quiero sentarme. Quiero saber qué pasa. ¿Dónde está Camila? ¿Por qué estás aquí sola?». «Camila está aquí, arriba, en su habitación». Hice una pausa. «No está sola». Clara frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? ¿Mauricio regresó de su viaje?». «No, no es Mauricio quien está con ella». Algo en mi tono hizo que Clara se detuviera. Me miró de verdad, y vi el momento en que la comprensión empezó a asomar en sus ojos. «Elena, ¿qué intentas decirme?». «Digo que cuando llegué aquí hoy, inesperadamente, encontré a su sobrina en la cama con su marido».
El silencio que siguió fue como el ojo de un huracán. Clara se quedó completamente inmóvil, con el rostro pálido. ¿Qué? Roberto está arriba con Camila. Los encerré ahí. Te están esperando. No, dijo en un susurro. No, no es eso. Debes estar confundiendo las cosas, Elena. Sabes lo olvidadiza que has estado últimamente. Quizá viste a alguien más, quizá. Y ahí estaba, incluso mi propia hermana, mi aliada más cercana, instintivamente cuestionó mi cordura en lugar de creer la traición. Fue tan automático, tan condicionado, que ni siquiera se dio cuenta de lo que hacía. No estoy confundiendo nada, Clara. Sé exactamente lo que vi. Y si subes esas escaleras, si abro esa puerta, tú también lo verás. Verás a tu marido y a tu sobrina intentando vestirse, intentando explicar, intentando mentir. Pero la verdad estará escrita en sus caras. Clara se tambaleó, agarrándose al marco de la puerta. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, pero supongo que han pasado meses, quizá más. ¿Recuerdas cuando me dijiste que Roberto siempre estaba ocupado? ¿Siempre con reuniones? ¿Siempre llegando tarde? ¿Recuerdas cuando Camila de repente se preocupó tanto por ti? ¿Se volvió tan cercana? Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Clara. Lo sabía. Que Dios me ayude. Sabía que algo andaba mal, pero nunca imaginé que sería con ella, con Camila, con mi propia sobrina. Me acerqué a ella y la abracé mientras se derrumbaba. Su cuerpo temblaba contra el mío y pude sentir años de dolor, de sospechas reprimidas, de verdades eludidas que finalmente salían a la superficie. Lo siento mucho, Clara, lo siento mucho. Arriba, los gritos habían cesado. Deberían haber oído la voz de Clara. Sabían que estaba a punto de ocurrir. «Quiero verlo», dijo Clara de repente, alejándose de mí. Su voz temblaba, pero había una determinación en ella que reconocí. Fue la misma determinación que me hizo cerrar la puerta con llave. «Necesito verlo con mis propios ojos». «¿Estás segura?» «Clara, una vez que lo veas, ya no podrás fingir que no. Lo sabes. Ya no podrás engañarte a ti misma». «Lo sé». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero estoy cansada de fingir. Estoy cansada de tragarme mis sospechas. Estoy cansada de ser la esposa tonta que acepta cualquier excusa. Necesito la verdad, Helena, aunque duela». Saqué la llave de mi bolsillo. «Entonces, vámonos». Mi hermana y yo subimos las escaleras juntas, una al lado de la otra, como cuando éramos niñas y enfrentábamos juntos el miedo. Solo que esta vez, el miedo era real, y al otro lado de esa puerta se alzaba una verdad que lo cambiaría todo. Al llegar arriba de las escaleras, Clara se detuvo. Se llevó la mano a la boca al oír voces apagadas provenientes del dormitorio. La voz de Roberto, baja y urgente. La voz de Camila respondiendo, hablando, planeando probablemente lo que dirían cuando se abriera la puerta. «¿Estás lista?», le pregunté a Clara. Ella asintió, no para negarlo, sino para confirmarlo. «Sí, ábrelo». Metí la llave en la cerradura. El clic pareció resonar por el pasillo. Las voces del otro lado cesaron al instante. Giré la llave, empujé la puerta y se abrió, revelando la escena del interior. Roberto estaba de pie junto a la ventana, completamente vestido, pero su camisa estaba arrugada y mal abotonada. Camila estaba sentada en el borde de la cama, también vestida, pero aún tenía el pelo revuelto y los ojos rojos. Y cuando vieron a Clara, cuando vieron a mi hermana de pie en la puerta junto a mí, la culpa en sus rostros era inconfundible. «Clara», comenzó Roberto, dando un paso hacia su esposa. «No». Clara levantó la mano para detenerlo. Su voz era fría y controlada, pero podía oír el dolor que se escondía tras ella. «No te acerques, no te atrevas a dar un paso más hacia mí». «Tía». Camila se puso de pie, extendiendo su mano hacia Clara. «¿Y tú?» Clara se giró hacia mi hija, y la mirada que le dirigió a Camila estaba llena de tanta traición, tanto dolor, que hasta yo lo sentí. «Tú, la hija de mi hermana, la niña a la que ayudé a criar, la mujer que invité a mi casa, a mi vida. ¿Cómo pudiste?» Camila bajó la mirada, incapaz de mirar a Clara a los ojos, y en ese momento vi a mi hija no como la mujer adulta que era, sino como la niña cobarde en la que se había convertido. Porque cualquiera puede ser fuerte cuando no lo pillan. La verdadera medida del carácter es lo que haces cuando tus acciones quedan expuestas. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Clara, con la voz temblorosa.
¿Cuánto tiempo llevan traicionándome? ¿Cuánto tiempo se han estado riendo de mí a mis espaldas? Roberto se pasó la mano por el pelo, un gesto que le había visto hacer 1000 veces cuando estaba nervioso. Clara, por favor, ¿podemos hablar de esto? ¿En privado? ¿En particular? Clara soltó una risa amarga. ¿Para que puedas mentirme más? ¿Para que puedas convencerme de que esto no es lo que parece? No, Roberto. Se acabaron los secretos, se acabaron las mentiras. Responde a mi pregunta. ¿Hasta cuándo? 6 meses, respondió Camila al ver que Roberto guardaba silencio. Su voz era apenas un susurro. Clara cerró los ojos, como si la confirmación fuera un golpe físico. 6 meses, 6 meses de mentiras, 6 meses viniendo a esta casa, abrazándote, llamándote mi querida sobrina, mientras dormías con mi marido. Tía Clara, lo siento mucho. Nunca quise que esto pasara, nunca lo planeamos, simplemente pasó, simplemente sucedió, repitió Clara con la voz cada vez más fuerte, como un accidente, como si se hubieran tropezado y caído juntos en la cama. 6 meses no son un accidente, Camila. 6 meses son una decisión que tomabas a diario, una decisión de traicionarme, de traicionar a tu familia, de destruirlo todo. Guardé silencio, dejando que Clara disfrutara de este momento. Esta era su confrontación, no la mía. Mi papel había sido sacar a la luz la verdad. Ahora le tocaba a ella procesarla, confrontarla, decidir qué hacer con las ruinas de su matrimonio. Y tú, Clara, finalmente te volviste hacia Roberto. Tú, que juraste amarme, que prometiste fidelidad, que me mirabas a los ojos cada noche y decías que me amabas. ¿Todo mentira? No, dijo Roberto, y por primera vez había genuina emoción en su voz. No, Clara, te amo. Eso no cambia nada. Eso fue un error. Un terrible error que quiero corregir. Un error de 6 meses, dijo Clara, y una lágrima le rodó por la cara. Un error que... ¿Repetiste cuántas veces? ¿10? ¿20? ¿100? ¿Cuántas veces me besaste sabiendo dónde había estado tu boca? ¿Cuántas veces dormiste a mi lado después de estar con ella? Roberto no respondió, porque no había respuesta que pudiera suavizar esa brutal verdad. Clara se volvió hacia mí, con los ojos enrojecidos, pero con la postura erguida. Elena, gracias. Gracias por no dejar que me engañaran más. Gracias por tener el valor de hacer lo que hiciste. No necesitas agradecerme, Clara. Te mereces la verdad. Sí, asintió. Me lo merezco. Y ahora que la tengo, miró a Roberto y a Camila por última vez. Ahora decidiré qué hacer con ella. Y con eso, Clara bajó las escaleras, dejando atrás un pesado silencio y a 2 personas que finalmente enfrentaban las consecuencias de sus decisiones. Bajé detrás de Clara, dejando a Camila y Roberto encerrados en la habitación. No por crueldad, sino porque faltaba una persona más. Mauricio merecía ver lo que yo había visto. Él también merecía su momento de la verdad. Clara estaba sentada en el sofá de la sala, con el cuerpo encorvado como si llevara un peso invisible, y en cierto modo lo llevaba. El peso de 8 años de un matrimonio desmoronado, el peso de la traición, el peso de tener que reconstruir su vida desde cero. Me senté a su lado y le tomé la mano. No habló durante un buen rato, solo se quedó mirando la pared donde había una foto familiar. Una foto de Navidad de hace 2 años, donde todos sonreímos, Roberto abrazando a Clara, Camila a su lado, todos fingiendo, todos mintiendo. ¿Cómo no pude ver?, preguntó Clara por fin, con la voz ronca. ¿Cómo pude estar tan ciega? No eras ciega, Clara. Confiaste. Hay una diferencia. Confiar no es ceguera. Es darle a la gente el beneficio de la duda. Es creer en lo mejor de ellos. Ellos traicionaron esa confianza, no tú, que cometiste la insensatez de confiar en ellos. Pero había señales, Elena, tantas señales. Los viajes de última hora, las llamadas que contestaba en otra habitación, las veces que llegaba a casa y parecía culpable. Lo sabía, en el fondo lo sabía, pero no quería creerlo, no quería que fuera real. Y eso es humano. Todos lo hacemos cuando sospechamos algo doloroso. Nos convencemos de que nos lo imaginamos, de que somos paranoicos, porque la alternativa es admitir que nos han traicionado, y eso duele demasiado. Clara se giró hacia mí, buscando la mía con la mirada. ¿Y tú, Elena?
¿Cuánto tiempo llevas sospechándolo? ¿En serio? No sospeché nada hasta hoy. Te noté diferente en los últimos meses. Noté que Roberto se perdía eventos familiares, pero nunca me lo hubiera imaginado. Nunca pensé que Camila sería capaz de esto. Tu propia hija, susurró Clara. ¿Cómo llevas esto? ¿Cómo asimilas que tu hija haya hecho esto? Era una pregunta que aún intentaba responder. ¿Cómo procesa una madre el descubrimiento de haber criado a alguien capaz de una traición tan profunda? ¿Cómo reconcilia al niño que amamantó, enseñó a caminar y consoló durante sus pesadillas con la mujer que destruyó conscientemente la vida de su propia tía? No lo sé, admití. Una parte de mí todavía está en shock. Otra parte quiere subir esas escaleras y preguntarme qué hice mal al criarla. ¿En qué fallé al enseñarle empatía, lealtad y decencia básica? Pero la otra parte sabe que no se trata de mí. No se trata de cómo la crié. Se trata de las decisiones que ella, de adulta, tomó. ¿La perdonarás? La pregunta me pilló desprevenido. No sé. ¿Perdonarás a Roberto? Clara guardó silencio un buen rato. No, dijo finalmente. No sé si alguna vez lo haré. ¿Cómo perdonas a alguien que no solo te traicionó, sino que decidió traicionarte con alguien de tu propia familia? Que te miraba todos los días, te besaba, fingía que todo era normal, mientras tenía esto con tu sobrina. Desde arriba, oímos voces apagadas. Camila y Roberto discutían, subiendo el volumen de sus voces, probablemente culpándose mutuamente, probablemente dándose cuenta de que su alianza secreta se desmoronaba junto con sus mentiras. Intentarán culparse mutuamente, observé. Eso es lo que hace la gente así cuando los pillan. Intentan hacerse la víctima, intentan decir que el otro empezó, que el otro persistió. No importa quién empezó, dijo Clara, con una firmeza que no había oído en meses. Lo que importa es que ambos continuaron. Ambos tomaron decisiones, conscientes. Ambos me miraron a los ojos y mintieron, repetidamente. Sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Beatriz, mi amiga abogada, con una cámara en la mano. Abrí la puerta rápidamente. «Elena», entró Beatriz, con su mirada penetrante evaluando la situación de inmediato. Conocía a Clara y la saludó con un gesto compasivo. «Vine lo más rápido que pude». «¿Qué necesitas que documente?» «El romance de mi marido con mi sobrina», respondió Clara antes de que pudiera hablar. Su voz era firme, controlada. «Quiero que todo quede documentado, fotos, testimonios, todo, para que cuando pida el divorcio no haya dudas sobre los motivos». Beatriz asintió con profesionalidad. «Entiendo. ¿Y la otra parte? ¿La sobrina? ¿Está casada?» «Sí», respondí. «Con Mauricio. Viene de Sao Paulo. Debería llegar en 1 hora». «Entonces, documentémoslo todo», dijo Beatriz, sacando la cámara del bolso. «¿Dónde están?» «Encerrada en la habitación de arriba», respondí, y no pude evitar sonreír, levemente ante la expresión de Beatriz. «¿Los encerraste ahí?» «Elena Vargas, no sabía que tenías eso dentro». «Ni siquiera lo sabía», admití. «Pero después de años de que me llamaran loca, olvidadiza, confundida, algo dentro de mí simplemente se rompió, o mejor dicho, se fortaleció. Me cansé de que me silenciaran. Y lo hiciste bien», dijo Beatriz, empezando a tomar fotos de la habitación, la escalera, preparando el escenario. «¿Intentaron desacreditarte? Intentaron convencerme de que estaba alucinando, de que tenía Alzheimer, de que necesitaba ayuda psiquiátrica». Beatriz se detuvo y bajó la cámara para mirarme. «Esto es abuso psicológico, Elena. Usar la edad y los posibles problemas de memoria de alguien para encubrir una infidelidad es manipulación psicológica en su forma más cruel». «Lo sé», dijo Clara, «y habrían seguido haciéndolo. Habrían destruido por completo la credibilidad de Elena. Tal vez incluso la habrían internado, todo para proteger su sucio secreto. Pero no lo lograron», dije, «porque esta vez no me quedé callado. Esta vez actué». Beatriz terminó de fotografiar la habitación y se dirigió a las escaleras. «Subo también a documentar la escena. Con tu permiso, Clara, ya que es tu sobrina y tu esposo». «Tienes mi permiso», dijo Clara. «Documenta todo». Acompañé a Beatriz al 2.º piso. Al llegar a la puerta del dormitorio, las voces del interior se silenciaron de inmediato. Habían oído pasos. Llamé a la puerta. «Camila, Roberto, voy a abrirles ahora, pero hay un abogado aquí que va a documentarlo todo, cada palabra, cada expresión,
cada intento de mentir, así que piénsenlo bien antes de abrir la boca. Abrí la puerta y la empujé. La escena dentro era patética. Camila estaba sentada en el suelo, apoyada en la cama, con la cara manchada de rímel. Roberto estaba en la ventana, todavía con la camisa arrugada y las manos temblando visiblemente. Beatriz entró. Su cámara lo capturó todo. La cama, deshecha, la ropa aún desparramada, los rostros culpables de los traidores. ¿Quién es ella?, preguntó Roberto señalando a Beatriz. Mi abogada, respondió Clara, apareciendo detrás de nosotros en la puerta. Su presencia hizo que Roberto retrocediera un paso. Está aquí para documentarlo todo, para asegurar que, cuando pida el divorcio, no tengan forma de negarlo, para que no me hagan quedar como loca, como intentaron hacer con Elena. Clara, por favor, comenzó Roberto. No, interrumpió Clara. Has perdido el derecho a pedirme nada. Has perdido el derecho a hablar conmigo. Lo único que quiero de ti ahora es que firmes los papeles del divorcio cuando mi abogado los envíe. Y puedes estar seguro de que lucharé por cada centavo, por cada propiedad, por todo lo que construimos juntos, porque no mereces nada. Es injusto, dijo Roberto, con un dejo de ira en su voz. No puedes quitarme todo por un solo error. ¿Un error? Clara rió, pero no había humor en ese sonido. ¿Llamas un error a 6 meses de traición continua y deliberada con mi propia sobrina? Un error es olvidar un cumpleaños. Un error es llegar tarde a cenar. Eso, Roberto, es una decisión. Una decisión que tomaste todos los días durante 6 meses. Beatriz siguió fotografiando, capturando la escena, los rostros, las pruebas. Y yo sabía que estas fotos marcarían la diferencia, porque en los casos de divorcio, sobre todo cuando hay infidelidad, las pruebas concretas importan. Miré a Camila, mi hija, todavía sentada en el suelo, y esperé sentir algo, rabia, quizás, decepción, tristeza, pero lo que sentí fue vacío, como si la mujer sentada allí ya no fuera mi hija, como si la Camila que conocí, la que crié, la que amé, hubiera muerto, y en su lugar solo quedara esta desconocida capaz de tanta crueldad. Y tú, dijo Clara, dirigiendo finalmente su atención a Camila, tú, a quien quería como a una hija, a quien trataba como a mi familia, ¿cómo puedes dormir, sabiendo lo que has hecho? Camila levantó la cara, y por un instante vi algo que podría haber sido remordimiento, pero entonces habló, y las palabras que salieron de su boca destruyeron cualquier esperanza de redención. No planeé esto, tía Clara, pero tampoco voy a disculparme por seguir mi corazón. El silencio que siguió fue absoluto, porque esas palabras revelaron algo aún más aterrador que la traición misma. Revelaron que Camila no se arrepentía, que, de alguna manera retorcida, justificaba sus actos, que se había convencido de que traicionar, mentir, destruir, era de alguna manera válido porque implicaba sentimientos. Y fue en ese momento que lo supe. Supe que, pasara lo que pasará a partir de entonces, mi relación con mi hija nunca volvería a ser la misma, porque uno no se recupera de algo así. Uno no se recupera de descubrir que la persona que criaste es fundamentalmente diferente de quien creías que era. El timbre volvió a sonar. Miré el reloj. Mauricio había llegado. Bajé rápidamente, dejando a Beatriz documentando la escena en el dormitorio. Clara permaneció arriba, como si necesitara este momento para asimilarlo todo antes del siguiente enfrentamiento. Sabía que la llegada de Mauricio lo transformaría todo de nuevo, añadiendo otra capa de dolor a esta situación ya de por sí devastadora. Abrí la puerta y allí estaba, Mauricio, mi yerno de 4 años, el hombre al que siempre he tratado como a un hijo. Tenía el rostro pálido y los ojos rojos como si hubiera llorado todo el vuelo desde São Paulo. Me miró y en esa mirada había tanta desesperación, tanta esperanza de que tal vez me hubiera equivocado, que casi me desmoroné. Señora Elena, dijo con voz ronca, por favor, dígame que no es cierto, dígame que se equivocó. Mauricio, comencé, por favor, me interrumpió al entrar en la casa. Durante todo el vuelo intenté convencerme de que tenía que haber otra explicación, que tal vez lo habías malinterpretado. Quizás Camila tenía una explicación razonable. Por favor, cerré la puerta tras él. Ojalá pudiera darte esa paz, Mauricio. Ojalá pudiera decir que me equivoqué. Pero no me equivoqué. Lo vi con mis propios ojos.
y siguen aquí, en la habitación de arriba. ¿Siguen aquí? Me miró confundido. Los encerré ahí, para que pudieran ver, para que hubiera testigos, para que esta vez, cuando dijéramos lo que vimos, no nos llamaran locos ni confundidos. Mauricio se pasó una mano por la cara, un gesto de profundo cansancio. Lo sabía, susurró. Dios mío, sabía que algo andaba mal. En los últimos meses había estado tan distante, siempre al teléfono, siempre con compromisos, siempre irritada conmigo sin motivo. Y yo intenté hablar con ella tantas veces. Le pregunté si todo estaba bien entre nosotros, si había algo que pudiera hacer diferente, y ella siempre decía que me lo imaginaba, que estaba siendo paranoico. Usan esto en nuestra contra, dijo Clara bajando las escaleras. Su voz hizo que Mauricio se volteara. Se aprovechan de nuestra confianza, de nuestra buena fe, y cuando sospechamos algo, nos hacen sentir como si fuéramos nosotros los que estamos equivocados, como si fuéramos nosotros los que tenemos el problema. Mauricio miró a Clara y algo se transmitió entre ellos, un entendimiento silencioso, el reconocimiento de dos personas que estaban en el mismo barco, navegando en la misma tormenta de traición. ¿Con quién?, preguntó Mauricio, aunque por la expresión de Clara ya sabía la respuesta. ¿Quién está arriba con Camila? Mi marido, respondió Clara con voz firme a pesar del dolor que sabía que sentía. Roberto. Llevan 6 meses teniendo una aventura. Mauricio se tambaleó como si le hubieran dado un puñetazo. Se apoyó en la pared para no caerse. 6 meses, repitió. 6 meses de mentiras. 6 meses durmiendo a su lado, haciendo planes para nuestro futuro, diciéndole que la amaba, mientras ella se le quebró la voz. Me acerqué a él y le toqué el brazo. ¿Quieres subir? ¿Quieres verlos? Él asintió, incapaz de hablar. Juntos, los 3 subimos las escaleras. Beatriz seguía en la habitación, capturando cada detalle con su cámara. Cuando Mauricio apareció en la puerta, Camila se levantó de un salto. ¡Mauricio! Su rostro se iluminó por un instante, como si la presencia de su esposo pudiera salvarla. Pero entonces vio su expresión y la luz se apagó. Mauricio, te lo explico. Explícate. Repitió Mauricio la palabra como si fuera veneno. ¿Cómo explicas que te encerraran en nuestra habitación con el marido de tu tía? ¿Cómo explicas 6 meses de infidelidad? ¿Cómo sabes que han pasado 6 meses? Preguntó Camila sin poder contenerse, y todos nos dimos cuenta de lo que acababa de hacer. Lo había confirmado. No hubo negación, ni intento de minimizarlo. Solo esa pregunta estúpida que lo admitía todo. Mauricio dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Así que es verdad, todo. Aún tenía la esperanza de que tal vez fuera una exageración, de que tal vez fuera un malentendido. Pero todo es verdad. Mauricio, por favor, déjame explicarte. No queríamos que esto pasara. Fue sin querer. Nosotros, Camila intentó acercarse a él, pero Mauricio levantó la mano y la detuvo. ¿Accidentalmente? Su voz se elevaba. ¿Cómo pueden ocurrir 6 meses de traición sin querer? ¿Cómo puedes acabar en la cama con él sin querer? ¿Cuántas veces? Camila, ¿cuántas veces me has traicionado? Ella no respondió. Simplemente bajó la mirada, y ese silencio fue más revelador que cualquier confesión. Roberto, que había permanecido callado hasta entonces, finalmente habló. Mauricio, lo siento. Sé que esto no tiene sentido, pero de verdad lo siento. Mauricio se volvió hacia él, y la ira en sus ojos era palpable. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¿Te acostaste con mi esposa durante 6 meses y ahora dices que lo sientes? Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Pero llegaron, gritó Mauricio. Llegaron porque ustedes dos eligieron esto. Decidieron traicionar, decidieron mentir, decidieron destruir 2 familias para satisfacer sus deseos egoístas. No fue así, dijo Camila en voz baja. No fue solo deseo, nos enamoramos. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. De todo lo que pudo haber dicho, eso fue lo peor. No fue un error, no fue una debilidad momentánea. Era amor, o al menos lo que ella llamaba amor. Se enamoraron, dijo Clara con una voz peligrosamente tranquila. Tú te enamoraste. ¿Eso lo justifica todo? ¿Acaso es aceptable que hayas destruido nuestros matrimonios? ¿Nuestras vidas? No digo que esté bien, intentó explicar Camila. Digo que no fue intencional, no fue calculado. Simplemente sucedió y seguiste, terminó Mauricio.
Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, seguiste. Me mirabas a los ojos y mentías. Dormíamos en nuestras camas y soñábamos el uno con el otro. Planeabas encuentros a nuestras espaldas. Eso no es amor, Camila. Eso es traición. Eso es crueldad. Beatriz siguió fotografiándolo todo, capturando cada palabra, cada expresión, y yo sabía que esas imágenes, esos momentos, vivirían para siempre. Serían utilizados en divorcios, en divisiones de bienes, en futuros casos de custodia si hubiera hijos. Eran la prueba irrefutable de que esos matrimonios habían terminado no por diferencias irreconciliables, sino por una traición deliberada. Y usted, Mauricio se volvió hacia mí. Señora Elena, ¿cómo se enteró? ¿Cómo lo supo? Llegué aquí por casualidad, expliqué. Vine a sorprender a Camila. Iba a preparar su pastel favorito. Y los encontré. Intentaron convencerme de que estaba loca, de que alucinaba, de que tenía Alzheimer. Usaron mi edad, mis ocasionales olvidos, para intentar desacreditar lo que veía con mis propios ojos. Mauricio miró a Camila con algo que parecía disgustado. ¿Tú hiciste esto? ¿Intentaste hacer quedar mal a tu propia madre para ocultar tu traición? Estaba desesperada, gritó Camila finalmente. No sabía qué hacer, no quería que se enteraran. ¿Entonces era mejor destruir la cordura de tu madre? ¿Era mejor hacerla dudar de sí misma? Camila, ¿en qué clase de persona te has convertido? Una persona que se enamoró, respondió, con un tono desafiante en su voz. Una persona que encontró algo real, algo verdadero, aunque estuviera en el lugar equivocado. ¿En serio?, rió Clara con amargura. No hay nada real en algo construido sobre mentiras. No te enamoraste, te obsesionaste, y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. ¿Qué consecuencias?, preguntó Roberto, y ahora tenía miedo en su voz. Clara se volvió hacia él, y la frialdad en su mirada lo hizo retroceder. Divorcio. Me quedaré con la casa, el coche, la mitad de todo lo que tienes, y me aseguraré de que todos sepan por qué. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, todos sabrán qué clase de hombre eres. No puedes hacer eso. Sí, puedo. Y lo haré, porque no mereces protección, no mereces privacidad. Destruiste nuestro matrimonio. Ahora enfrentarás las consecuencias públicamente. Mauricio asintió. Yo también. El lunes presentó la demanda de divorcio, y voy a luchar por todo, por la casa que compramos juntos, por el coche, por cada céntimo que invertimos en nuestro futuro. Un futuro que tú destruiste. Camila empezó a llorar, comprendiendo por fin la magnitud de lo que había perdido. Mauricio, por favor, podemos hablar de esto. Ve a terapia. Intenta arreglarlo. No hay nada que arreglar, dijo Mauricio con voz firme y resuelta. Arruinaste nuestro matrimonio. Arruinaste mi confianza. Arruinaste cualquier sentimiento que tenía por ti. Y ahora tendrás que vivir con ello. Miré a mi hija, llorando en el suelo, e intenté sentir lástima. Intenté recurrir a ese instinto maternal de protección, de consuelo. Pero no pude, porque ella había tomado sus decisiones. Había elegido la traición en lugar de la lealtad. Había elegido sus deseos en lugar de quienes la amaban. Había elegido silenciar a su propia madre en lugar de admitir sus errores. Y ahora finalmente se enfrentaba a las consecuencias. Beatriz terminó de tomar fotos y dejó la cámara. Tengo todo lo que necesito, dijo con profesionalidad. Esto será más que suficiente para cualquier trámite. Miró a Clara y a Mauricio. Tienen mi número. Cuando estén listos para iniciar el proceso legal, llámenme. Clara asintió en agradecimiento, incapaz de hablar. Beatriz se despidió y se fue, dejándonos allí, en aquella habitación que ahora parecía más pequeña, más sofocante, agobiada por el peso de todas las verdades reveladas. Mauricio se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. «Hay algo que necesito saber», dijo sin darse la vuelta. «¿Por qué, Camila? ¿Qué hice tan mal para que buscaras a otro hombre? ¿Qué te faltaba?». Era una pregunta que también quería plantear. Como madre, necesitaba comprender dónde había fallado, qué le había enseñado que impidió a mi hija convertirse en alguien capaz de esto. Camila se secó las lágrimas con la voz temblorosa. «No hiciste nada malo, Mauricio. Siempre fuiste perfecto, siempre atento, siempre ahí, siempre dándome todo lo que necesitaba». «Entonces, ¿por qué?». «Porque…», dudó, buscando las palabras. «Porque contigo todo».
Era predecible, era seguro, era cómodo, pero le faltaba pasión. ¿Pasión? Repitió Mauricio la palabra como si fuera absurda. ¿Destruiste nuestro matrimonio porque querías pasión? No lo entiendes. Con Roberto era diferente. Era prohibido. Era emocionante. Era una fantasía, interrumpió Clara. Era emocionante porque era un secreto, porque estaba mal, porque tenía esa adrenalina de lo prohibido. ¿Pero sabías que nunca sería real? ¿Que nunca tendría futuro? Por primera vez, vi duda en los ojos de Camila. Íbamos a estar juntos, íbamos a esperar el momento oportuno y... ¿Y qué? Preguntó Roberto, con algo nuevo en su voz. Irritación. ¿De verdad creías que iba a dejar a Clara por ti? ¿Que iba a abandonar mi matrimonio, mi vida, por una aventura? El silencio que siguió fue devastador. Todos miramos a Roberto, y Camila parecía como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué estás diciendo?, preguntó ella en voz baja. Digo que te tomaste esto mucho más en serio. De lo que debías, dijo Roberto, y pude ver el cobarde en el que se estaba convirtiendo. Ahora que todo estaba perdido, intentaba restarle importancia, intentando salvarse. Estuvo bien mientras duró, pero nunca fue serio, al menos para mí. ¿No era en serio? Camila se levantó. Su tristeza se convirtió en ira. 6 meses, Roberto. 6 meses diciéndome que me querías, que ibas a dejar a Clara, que íbamos a estar juntos. Dije lo que querías oír, respondió, encogiéndose de hombros. Eso es lo que se hace en estas situaciones. ¿En estas situaciones?, preguntó Clara, con algo terrible en su voz. ¿Cuántas veces ha pasado esto antes, Roberto? ¿Cuántas otras situaciones ha habido? Roberto no respondió, pero la culpa en su rostro fue respuesta suficiente. Dios mío, susurró Clara. No era solo ella, había otras. Clara, ¿cuántas?, preguntó. ¿Cuántas veces me engañaste durante nuestros 8 años de matrimonio? Eso ya no importa. ¿Cuántos?, gritó, y fue la primera vez que la vi perder la compostura. Roberto se pasó la mano por el pelo. 3, admitió finalmente, incluyendo a Camila. El suelo parecía abrirse bajo nuestros pies. 3. Había traicionado a Clara 3 veces durante su matrimonio, y Camila había sido solo la más reciente, la última de una serie de traiciones. Miré a mi hija y vi el momento en que comprendió, que no había sido especial, que no había sido el gran amor por quien lo dejaría todo. Solo había sido una más, otra distracción conveniente. Mentiste, dijo Camila con la voz entrecortada. Todo lo que dijiste, todas las promesas, eran mentiras, confirmó Roberto. Como dije, te dije lo que querías oír. No era nada personal. ¿No fue nada personal?, dijo Camila con una risa histérica. Destruí mi matrimonio por ti, traicioné a mi familia. ¿Y dices que no fue nada personal? Tomaste tus decisiones, dijo Roberto con frialdad. Igual que yo tomé las mías. La diferencia es que nunca planeé dejar a mi esposa. Fuiste ingenuo al creer que sí. Mauricio observaba todo con una expresión de absoluta incredulidad. Así que usaste a mi esposa. Le mentiste, la manipulaste, y ahora la estás dejando en evidencia para intentar salvar tu propio pellejo. Estoy siendo sincero, se defendió Roberto. Por fin digo la verdad. La verdad, dije, hablando por primera vez en minutos. La verdad es que ambos son personas horribles, pero tú, Roberto, eres peor, porque al menos Camila creyó que había sentimientos de por medio. La manipulaste, mentiste y la utilizaste conscientemente. Y lo hiciste no una, sino 3 veces. Engañaste a 3 mujeres, 3 traiciones. Y solo descubrí uno, dijo Clara, con voz distante. ¿Cuántos años llevas engañándome, Roberto? ¿Desde el principio? Él no respondió, pero la respuesta estaba clara en su silencio. Fuera, dijo Clara de repente. Los 2, fuera de mi vista. No quiero mirarlos más. Clara, comenzó Roberto. ¡Fuera!, gritó. Sal de esta casa ahora mismo. Toma tus cosas y vete. Y no vuelvas nunca más. Roberto dudó, pero algo en el rostro de Clara lo hizo reaccionar. Pasó junto a nosotros, bajó las escaleras, y minutos después oímos cerrarse la puerta principal. Mauricio miró a Camila por última vez. Volveré mañana a buscar mis cosas. Espero que no estés aquí. Esta es mi casa, dijo Camila tratando de sonar firme. Era nuestra casa, corrigió Mauricio, pero no por mucho tiempo. Mi abogado se pondrá en contacto. Y dicho esto, él también se fue. Nos quedamos allí, Clara, Camila y yo.
3 mujeres unidas por la sangre y ahora por la traición. Clara miró a Camila, y su mirada hizo que mi hija se estremeciera. «Eres como una hija para mí», dijo Clara en voz baja. «Habría hecho cualquier cosa por ti, y me traicionaste de la peor manera, con mi marido, durante 6 meses, mirándome a la cara y mintiéndome. Tía Clara, yo...» «No», la interrumpió Clara, «no vuelvas a llamarme así. Has perdido el derecho. Para mí, hoy moriste. La Camila que conocí, la Camila que amé, ya no existe». A Camila se le llenaron los ojos de lágrimas de nuevo. «Lo siento mucho, lo siento mucho». «No», dijo Clara, «sientes lástima por ti misma. Sientes lástima por haber sido descubierta. Sientes lástima por haberlo perdido todo. Pero no sientes remordimiento genuino por lo que hiciste. Porque si lo sintieras, no habrías continuado durante 6 meses. Nunca habrías intentado hacer quedar mal a tu madre. Nunca habrías priorizado tus deseos sobre tu familia». Clara se volvió hacia mí. «Elena, gracias por todo, por tener el valor de actuar, por salvarme de más mentiras, por ser más como una familia para mí en esta última hora que tu propia hija en 6 meses». Me abrazó y sentí sus lágrimas mojarme el hombro. «Todo va a estar bien», susurré. «Va a doler, va a ser duro, pero vas a salir adelante». «Lo sé», respondió ella, «porque ahora sé la verdad, y la verdad, por dolorosa que sea, siempre te libera». Clara se apartó, miró a Camila una última vez y se fue. Oí sus pasos en las escaleras, la puerta principal abriéndose y cerrándose, y entonces nos quedamos solas, madre e hija, pero sintiéndonos como extrañas. El silencio que llenó la habitación tras la salida de Clara era denso, casi palpable. Camila permaneció en el mismo sitio, con la mirada fija en la puerta por la que acababa de salir su tía. Yo permanecí cerca de la ventana, observando la calle por la que el coche de Clara acababa de desaparecer tras la esquina. «Mamá», la voz de Camila finalmente rompió el silencio. Pequeña, rota, nada que ver con la mujer segura que había criado. «Mamá, por favor, di algo». Me giré para mirarla, de verdad, mirarla. Y lo que vi no fue a la niña que había acunado en mis brazos, no fue a la niñita a la que enseñé a caminar, no fue a la joven con la que me había casado y con tantos sueños. Vi a una desconocida, alguien a quien no conocía, alguien a quien no estaba segura de querer conocer. «¿Qué quieres que te diga, Camila?» «Lo que sea. Grítame, maldíceme, golpéame si quieres, pero no te quedes ahí parado mirándome en silencio como si no me conocieras». «Pero no la conozco», respondí, y las palabras salieron más frías de lo que pretendía. La Camila que conozco jamás sería capaz de traicionar a nadie, y mucho menos a su propia familia. La Camila que crié tenía valores, carácter y empatía. La mujer que tengo frente a mí, no sé quién es. Sigo siendo tu hija. ¿De verdad?, se me escapó la pregunta sin que pudiera evitarlo. Porque mi hija no intentaría hacerme quedar como loca para ocultar sus errores. Mi hija no le destruiría la vida a su tía. Mi hija no le faltaría tanto el respeto a su matrimonio ni a los sentimientos de los demás. Camila se dejó caer al borde de la cama, cubriéndose la cara con las manos. Lo arruiné todo, mamá. Mi matrimonio, mi relación con la tía Clara, mi relación contigo, todo. «Sí», dije, «está arruinado». Levantó la cara, con una esperanza desesperada en los ojos. «Pero se puede arreglar, ¿no? Si me disculpo con todos, si demuestro que lo siento». «Hay cosas que no se pueden arreglar, Camila. Hay traiciones demasiado profundas, hay mentiras que duran demasiado. Hay heridas que no sanan solo con disculpas». «¿Y qué hago?», preguntó. Y por primera vez ese día percibí una vulnerabilidad genuina en su voz. «¿Cómo vivo con esto? ¿Cómo me despierto mañana sabiendo que lo he perdido todo?» «Igual que Clara despertará mañana», respondí. «Igual que Mauricio despertará. Igual que yo despertaré. Vives, afrontas las consecuencias, aprendes de tus errores. Pero no planeé esto. No me desperté un día y decidí destruir mi vida». «¿No?», levanté una ceja, «porque desde mi perspectiva es exactamente así». 6 meses, Camila. Esto no fue un error de una noche, no fue una debilidad momentánea. Fueron cientos de decisiones conscientes, cientos de veces que decidiste mentir, traicionar, anteponer tus deseos a todo lo demás. Me enamoré de... «No», la interrumpí con firmeza. «No uses el amor como excusa. El amor no destruye. El amor no miente. El amor no traiciona.
Lo que sentías por Roberto no era amor, era obsesión, era pasión prohibida, era la emoción de hacer el mal, pero no era amor. Camila negó con la cabeza. No entiendes cómo fue, cómo me sentí con él, cómo me hizo sentir viva de una manera que Mauricio nunca me hizo. Mauricio, dijo lentamente, te trató bien durante 4 años, te respetaba, te era fiel, te amaba, y lo echas a perder porque Roberto te hacía sentir viva. ¿Sabes qué te hacía sentir viva, Camila? La adrenalina de hacer algo malo, la emoción de ocultar algo prohibido. Eso no es amor, eso es adicción. Ella no respondió, solo miró sus manos. Y peor aún, continué, intentaste hacerme quedar como loca para proteger esta adicción. Usaste mi edad en mi contra. Usaste mi leve olvido para construir una narrativa de locura. Estuviste dispuesta a destruir mi credibilidad, tal vez incluso a internarme. Todo para guardar tu secreto. Estaba desesperada. No sabía qué hacer. Podrías haberlo admitido. Podrías haber sido honesta. Podrías haber afrontado las consecuencias con dignidad. Pero, en cambio, elegiste atacar a tu propia madre. Y eso, Camila, es imperdonable. Las lágrimas corrían por su rostro. Así que nunca me... ¿Perdonarás? ¿Nunca? Suspiré, sintiendo el peso de esa pregunta. No lo sé. Sinceramente, no sé si puedo. El perdón no es algo que se da automáticamente solo porque alguien es tu hija. El perdón se gana, se conquista con un cambio genuino, un remordimiento sincero, acciones que demuestren que comprendes la magnitud de lo que hiciste. ¿Y crees que no lo entiendo? Creo que entiendes que has perdido cosas, entiendes que estás sufriendo las consecuencias, pero no estoy seguro de que entiendas cuánto daño has causado a quienes te rodean. No estoy seguro de que puedas ver más allá de tu propio dolor y reconocer el dolor que has causado. Camila permaneció en silencio, procesando mis palabras. Y hay algo que debes entender, continué. Aunque te perdone algún día, aunque Clara te perdone, aunque Mauricio te perdone, las cosas nunca volverán a ser como antes. Rompiste algo fundamental, rompiste la confianza. Y la confianza, una vez rota, nunca se recupera. Siempre. Está rota. Entonces, ¿no hay esperanza? Su voz era un susurro. Hay esperanza de que reconstruyas tu vida. Hay esperanza de que te conviertas en una mejor persona. Hay esperanza de que aprendas y crezcas con esto. Pero la esperanza de que todo vuelva a ser como antes, no, se acabó para siempre. Me levanté y agarré mi mochila. Ya había estado en esa casa demasiado tiempo. Había visto y oído suficiente por un día. ¿Te vas?, preguntó Camila con pánico en la voz. ¿Vas a dejarme aquí sola? No estás solo por mi culpa, respondí. Estás solo por tus propias decisiones, y ahora necesitas aprender a lidiar con eso. Mamá, por favor. Me detuve en la puerta, sin voltear. Una última cosa, Camila. Roberto te usó, te lo admitió en la cara. Dijo que eras solo una más, que nunca fue en serio. Y aún así, incluso después de oír eso, sigues aquí, en la habitación donde estuvieron juntos. Sigues aferrándote a esos momentos como si significaran algo. Eso me dice que aún no lo entiendes. En realidad no. Que entendí que destruiste tu vida por una mentira, por una fantasía, por un hombre que no te valoraba. Y lo más triste es que tenías un hombre que de verdad te valoraba. Tenías una familia que te amaba. Lo tenías todo. Y lo echaste todo a perder. Me giré para mirarla por última vez. Cuando finalmente entiendas esto, cuando asumas la realidad de lo que has perdido, entonces empezarás a procesar lo que has hecho, y me dolerá. Dolerá más que cualquier otra cosa que hayas sentido, pero tal vez, solo tal vez, ese dolor te transforme en una mejor persona. Y cuando eso pase, cuando por fin lo entienda todo, ¿estarás ahí? La pregunta flotaba en el aire entre nosotras. Quise decir que sí automáticamente. Quise prometerle que siempre estaría ahí, que era su madre y que las madres nunca abandonan a sus hijos. Pero sería mentira, porque en ese momento, al mirar a mi hija, no sabía si podría estar allí. No sabía si podría mirarla sin ver la traición, sin recordar cómo intentó hacerme quedar como loca. No lo sé, respondí con sinceridad. De verdad que no lo sé. Pero Camila, tienes que entender algo. Tu camino hacia la redención, si lo hay, no puede depender de si estoy ahí o no. No puede depender del perdón externo.
tiene que surgir de tu interior. Tienes que ser mejor persona porque quieres, no porque quieras ganarte el perdón de alguien. Bajé las escaleras por última vez ese día. Al llegar a la puerta principal, miré hacia atrás. Oía a Camila llorando arriba. Una parte de mí quería volver. Quería consolarla como lo hacía cuando era niña. Pero ya no era una niña. Era una adulta que había tomado decisiones de adulta. Y ahora tenía que afrontar las consecuencias de una adulta. Salí a la noche que caía y cerré la puerta. El aire fresco me dio en la cara y por primera vez en ese día interminable logré respirar hondo. Miré esa casa, la casa que había ayudado a Camila y Mauricio a comprar, donde imaginé que crecerían mis futuros nietos. Ahora era solo otro lugar donde se deshacían mentiras. Me subí al coche y conduje a casa en silencio, procesando todo lo sucedido. En tan solo unas horas había destruido y reconstruido relaciones enteras. Había revelado verdades que cambiarían vidas para siempre. Había perdido a mi hija, al menos temporalmente, pero había salvado a mi hermana de más mentiras. Había salvado a Mauricio de más traiciones. Y me había demostrado, a mí mismo más que a nadie, que no estaba loco, que tenía la mente clara, que tenía razón al confiar en mis propios ojos. Cuando llegué a casa, estaba oscura y vacía. Había estado así desde que mi esposo Ernesto murió hacía 10 años, pero esa noche el vacío parecía aún mayor, porque antes, incluso sola, tenía a mi hija, tenía a mi familia. Ahora solo tenía la verdad. Y la verdad, descubrí, era una fría compañera. Los 3 días siguientes transcurrieron en una extraña confusión. Era como si el tiempo hubiera perdido su sentido, como si flotara en un espacio entre el antes y el después, incapaz de anclarme en ninguno de los dos. Clara me llamó a la mañana siguiente. Su voz sonaba cansada, pero con una firmeza que no había tenido antes. «Elena, logré dormir por primera vez en meses», me dijo. Dormí toda la noche, sin despertarme a las 3 de la mañana, preguntándome dónde estaba Roberto, qué hacía, por qué llegaba tarde a casa. Por primera vez en mucho tiempo, no. Tuve que lidiar con esa horrible sensación en el estómago. «Es extraño, ¿verdad?», comenté. «A veces lo peor no es la traición en sí, sino la sospecha, el no saber, la constante duda de si estás loco por sospechar». «Exactamente», suspiró Clara. «Y ahora que lo sé, ahora que estoy segura, es casi un alivio horrible y doloroso, pero un alivio al fin y al cabo». «¿Qué vas a hacer?». «Mi abogado está preparando los papeles del divorcio. Hoy voy a cambiar las cerraduras. Roberto intentó volver ayer para hablar, pero no le abrí la puerta. No tengo nada que decirle». «¿Y qué hay de las otras traiciones, las que mencionó?». Hubo una pausa. «Intento no pensar en ellos. Si empiezo a analizar cada mentira, cada excusa que me ha dado a lo largo de los años, me volveré loca, así que me concentro en lo que puedo controlar ahora, en seguir adelante». «Eso es sabio. ¿Y tú, Elena? ¿Cómo llevas todo esto? ¿Con Camila?». La pregunta que había estado evitando. «No sé. Me llamó 17 veces ayer. Me envió 43 mensajes, todos disculpándose, rogándome hablar, pero no contesté. No respondí. No estoy lista. Y está bien no estar preparada», me aseguró Clara. «Hizo algo imperdonable. Y tratar de hacerte quedar como loca fue casi peor que la traición misma. Tienes todo el derecho a necesitar espacio». Después de colgar con Clara, miré mi teléfono. Camila había llamado 2 veces mientras hablaba con Clara. Había mensajes nuevos. «Mamá, por favor, responde. Necesito hablar contigo. Mauricio vino a buscar sus cosas. La casa está vacía. Estoy solo. Por favor, no me abandones». Eso último me hizo reflexionar, porque por muy herida que estuviera, por muy traicionada que me sintiera, seguía siendo mi hija. Y una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere del todo, dolía al saber que ella sufría. Pero otra parte, la parte que había sido humillada, desacreditada, casi convencida de creer en su propia locura, esa parte simplemente no podía olvidar ni perdonar. Mauricio me llamó al segundo día. «Señora Elena, conseguí algunas cosas de la oficina de Camila. Correspondencia, extractos bancarios. Estaba pagando habitaciones de hotel. El dinero que deberíamos haber ahorrado para una casa más grande, lo estaba usando para eso». «Lo siento, Mauricio.
Tenía razón al sospechar que algo andaba mal. Durante meses presentí que algo andaba mal, pero ella siempre me hacía sentir culpable por preguntar. Decía que estaba siendo controladora y posesiva. Me hacía sentir como la mala por simplemente querer saber por qué nuestra cuenta conjunta estaba baja. Eso hacen, dijo. Te hacen dudar de tu propia cordura, te hacen sentir que eres el problema. Tú también pasaste por esto, ¿verdad? Con ellos intentando hacerte quedar como un confundido. Sí, y habría funcionado si no hubiera actuado en ese momento. Si hubiera esperado más, si simplemente me hubiera ido ese día, habrían construido toda una historia sobre mi falla mental, y nadie me habría creído. Por eso los encerró, por eso llamó a testigos, porque sabía que, de lo contrario, intentarían desacreditarlo todo. Exactamente. Mauricio guardó silencio un momento. Mi abogado dijo que, con todas las pruebas, el divorcio debería ser rápido, y dijo que tengo argumentos sólidos para quedarme con la mayoría de los bienes, ya que ella usó nuestro dinero para la aventura. Eso es justo, pero no me parece justo. ¿Sabes? Me siento vacío, porque no quería esto. Quería un matrimonio, quería construir una vida con ella, quería... Se le quebró la voz. Quería que ella me correspondiera. Lo sé, Mauricio, lo sé. Al tercer día, Camila apareció en mi puerta. Estaba en el jardín regando las plantas cuando oí el timbre. Al ver por la mirilla que era ella, mi primer instinto fue no abrir la puerta, pero ella me vio por la ventana. «Mamá, por favor». Su voz llegó apagada a través de la puerta. «Sé que... estás ahí. Por favor, dame solo 5 minutos». Respiré profundamente y abrí la puerta, pero no la invité a entrar. Nos quedamos allí, en la entrada, madre e hija separadas por algo más que la puerta. Se veía terrible. Ojeras profundas, cabello sucio recogido en un moño despeinado, ropa arrugada. Parecía que no había dormido ni comido bien desde ese día. «Mamá», empezó con la voz entrecortada. «Mamá, lo arruiné todo. Lo perdí todo. Mauricio se lo está llevando a casa». Clara no contesta. Mis llamadas. Todos mis amigos ya lo saben. Alguien lo ha dicho. Y me han abandonado. Perdí mi trabajo porque no podía ir a trabajar. Estoy completamente sola. Esperé sin hablar. Y lo peor, continuó, con lágrimas en los ojos, es que me lo merezco. Todo. Merezco cada gota de dolor que siento. Porque lo hice. Lo elegí. Y ahora lo estoy pagando. Sí, respondí con sencillez. Lo es. Pero mamá, te necesito. Sé que no lo merezco. Sé que te lastimé de una manera imperdonable, pero eres mi madre, y no tengo a nadie más. ¿Y de quién es la culpa, Camila? Mío, admitió. Todo mío. Intentaste hacerme quedar como loca, dije, y mi voz salió más fría de lo que pretendía. Intentaste usar mi edad en mi contra. Estabas dispuesta a internarme, a destruir cualquier credibilidad que tuviera, todo para proteger tu sórdido romance. Lo sé y lo siento mucho. Lo siento mucho. No, lo corté. No puedes sentir tanto por algo así. Podrías arrepentirte. Podrías desear haber hecho las cosas de otra manera. Pero el daño ya está hecho. Y las disculpas no lo arreglan. ¿Y entonces qué hago? ¿Cómo soluciono esto? No sé si puedas arreglarlo. Algunas cosas se rompen para siempre. Pero si hay alguna posibilidad, empieza por convertirte en una persona diferente. Alguien que no traiciona. Alguien que no miente, alguien que no destruye a quienes la aman para proteger sus secretos. Voy a cambiar, lo prometo. Las promesas son fáciles, Camila. La acción es difícil. Dame la oportunidad de demostrarlo. Te mostraré que puedo ser mejor. Miré a mi hija, tan destrozada allí frente a mí, y sentí que algo se agitaba en mi interior. Aún no era perdón. Quizás nunca sería un perdón completo, pero era compasión, quizás. Reconocer que estaba sufriendo las consecuencias y que quizás, solo quizás, este sufrimiento podría transformarla. Hoy no, dijo finalmente. Todavía lo estoy procesando. Todavía me duele. Todavía intento entender cómo criar a alguien capaz de lo que tú hiciste. Pero tal vez en algún momento podamos hablar. ¿Cuándo? Cuando esté listo. Y no puedo decirte cuándo será. Podrían ser semanas, podrían ser meses, podrían ser años. Pero tiene que ser en mi tiempo, no en el tuyo. Camila asintió, secándose las lágrimas. Esperaré lo que sea necesario. ¿Y mamá? ¿Intentar? Gracias, por no renunciar a mí del todo,
por dejarme una puerta abierta, aunque sea una rendija. No me des las gracias todavía, porque esa puerta podría cerrarse de nuevo en cualquier momento. Depende de ti mantenerla abierta con tus acciones. Ella asintió y se dio la vuelta para irse, pero entonces se detuvo. Roberto me llamó ayer. Mi cuerpo se tensó. Y dijo que cometió un error al usarme, que se arrepentía. Me preguntó si podíamos vernos y volver a intentarlo ahora que ambos estamos saliendo de nuestros matrimonios. ¿Y qué dijiste? Dije que no. Dije que me había mostrado quién era, realmente, y que por fin le había creído. Dije que no quería volver a verlo ni a hablar con él. Me miró, porque por fin lo entendí. No me quería, nunca me quiso, y lo destruí todo por una ilusión. Fue lo primero que la oí decir con sensatez desde aquel día en la habitación. Esto es un comienzo, dijo. Reconocer la verdad es un comienzo. Camila se fue y la vi caminar hacia su auto, con los hombros encorvados bajo el peso de sus decisiones. Cerré la puerta y me apoyé en ella, sintiendo el peso del día, de la semana, de todo. Había sido destruido y salvado al mismo tiempo. Había perdido y preservado. Había expuesto la verdad y pagado el precio por ella. Y ahora, en los tranquilos días que siguieron, tuvo que aprender a vivir con las consecuencias de haber elegido la verdad en lugar de la comodidad de la ignorancia. Habían pasado 2 semanas desde aquel fatídico día. 2 semanas de un silencio denso, de teléfonos que sonaban sin respuesta, de mensajes que se acumulaban sin respuesta. El pequeño pueblo donde vivíamos tenía una forma especial de hacer circular los secretos rápidamente, y pronto todos lo supieron. La traición, el divorcio. La familia está destrozada. Clara me invitó a almorzar un sábado. Quedamos en un restaurante del centro, lo suficientemente lejos de donde vivíamos como para no encontrarnos con caras conocidas. Llegó con un aspecto diferente, incluso más delgada, pero había algo en su mirada que no había estado antes. Determinación, quizás. Firmé los papeles ayer, me dijo en cuanto nos sentamos. Roberto se va de casa a finales de mes. Mi abogado consiguió todo lo que quería: la casa, el coche, la mitad de su empresa. Intentó impugnarlo, pero con todas las pruebas, el juez no tuvo otra opción. ¿Cómo te sientes? Libre, respondió, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Por primera vez en 8 años me siento libre. Es extraño, ¿sabes? Pasas tanto tiempo construyendo una vida con alguien que cuando esa vida se derrumba, crees que tú también te derrumbarás. Pero no me he derrumbado. Sigo aquí, sigo en pie. Eres más fuerte de lo que pensabas. Ambas lo somos. Tú también has pasado por esto, Elena. Tuviste que exponer a tu propia hija. No me imagino lo difícil que debe ser. Miré mi taza de café. Camila ha estado intentando contactarme todos los días. Llamadas, mensajes, incluso cartas. Desesperada. Lo perdió todo. Su esposo, su casa, su trabajo, sus amigos. Vive en un pequeño apartamento que logró alquilar. ¿Respondiste? Una vez, hace 3 días, acepté verla. Clara me miró sorprendida. ¿En serio? Sí. No porque la haya perdonado, no porque la haya olvidado, sino porque es mi hija y una parte de mí, por muy doloroso que sea, todavía se preocupa por ella. Todavía quiere creer que puede cambiar. ¿Y ella puede? No lo sé, pero para averiguarlo, al menos tengo que escuchar lo que tiene que decir. Llegó nuestro almuerzo, pero ninguno comió. Mucho. Estábamos allí más por el apoyo mutuo que por la comida. ¿Sabes lo que descubrí, Elena?, preguntó Clara tras un silencio. Descubrí que Roberto tenía una cuenta bancaria secreta, una que desconocía. Mi abogado la encontró durante la investigación patrimonial del divorcio. ¿Qué había dentro? Dinero, mucho dinero. Dinero que malversó a lo largo de los años de nuestras ganancias conjuntas. Dinero que ahorraba para no sé qué, quizás para escaparse algún día, quizás para financiar sus traiciones. Pero estaba ahí, escondido. Él te robó durante años y nunca lo supe, nunca lo sospeché, porque confiaba plenamente en él. Rió con amargura. ¡Qué idiota fui! No estaba siendo estúpida, estaba siendo una esposa. Hay una diferencia. De camino a casa, me detuve en el cementerio. No había ido en semanas, pero de repente sentí la necesidad. La tumba de Ernesto estaba en un rincón tranquilo, bajo un árbol grande y frondoso. Me senté en el césped junto a la lápida
y hablé con él como solía hacerlo en los primeros años después de su muerte. Ernesto, empecé, ¿te acuerdas de cuando Camila era pequeña y rompió el jarrón de tu madre? ¿Ese jarrón viejo que era lo único que tenías de ella? Camila estaba tan asustada, tan arrepentida. Lloró durante horas, y tú la abrazaste y le dijiste que estaba bien, que solo era un objeto, que ella era más importante. El viento soplaba, haciendo susurrar las hojas. No sé si puedo hacer esto ahora mismo. Abrazarla y decirle que todo está bien, porque no todo está bien. Ella no rompió un jarrón, rompió a personas, rompió confianzas, rompió familias. Me sequé una lágrima que se había escapado. Siempre has sido mejor en esto que yo. Perdonador, ves lo mejor de la gente. Soy más pragmático, más duro. Y ahora te necesito aquí para que me digas qué hacer, para que me digas si estoy siendo demasiado duro o si estoy siendo razonable. Obviamente, no hubo respuesta. Solo el silencio del cementerio y el canto lejano de los pájaros. Pero, de alguna manera, estar allí me ayudó. Me ayudó a organizar mis pensamientos y a procesar mis sentimientos. La veré mañana, le dijo a la tumba. Escucharé lo que tenga que decir. No prometo nada. No fingiré que todo está perdonado. Pero la escucharé, porque tú lo harías, porque a pesar de todo, ella sigue siendo nuestra hija. Quedé con Camila en un café neutral el domingo por la mañana. Llegué temprano y elegí una mesa al fondo, lejos de las ventanas. No quería que nadie me viera en esta conversación. Llegó a tiempo. Parecía haberse recuperado un poco desde la última vez que la vi. Su cabello estaba limpio, su ropa impecable, pero sus ojos aún cargaban con el peso de quien lo había perdido todo. «Mamá», dijo al sentarse con voz vacilante, «gracias por aceptar verme». Asentí sin decir nada. Esperé. Yo no sé por dónde empezar. ¿Y qué tal la verdad? Toda la verdad, no la versión editada que te contaste. Para sentirte mejor, la verdad pura. Camila respiró hondo. Bueno, la verdad. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Conocí a Roberto de otra manera hace un año. Clara me pidió que la ayudara a organizar una fiesta sorpresa para él. Pasamos tiempo juntos planeándolo, y él era atento, divertido. Me hizo sentir reconocida de una manera que Mauricio ya no sentía. ¿Mauricio no te hizo sentir visto? Era predecible. Todas las noches en casa viendo la televisión, todos los fines de semana, la misma rutina. Me sentía invisible en mi propia vida. Así que decidiste tener una aventura. No fue así, fue gradual. Empezó con mensajes inocentes. Luego, reuniones para planear sorpresas para Clara y Mauricio. Luego, ya no se trataba de ellos. Cuando dormís juntos por primera vez, se sonrojó. Hace 6 meses, en un hotel, después de una de esas reuniones de planificación. ¿Y no pensaste en parar? ¿En algún momento durante los próximos 6 meses? Lo pensé. Cada vez que pasaba pensaba, nunca más. Pero luego me llamaba o me escribía y yo volvía. ¿Por qué? Camila se miró las manos. Porque con él me sentía especial, como si fuera la mujer más importante del mundo. Me decía cosas que Mauricio nunca me decía. Me hacía sentir hermosa, deseada, viva. Pero él estaba mintiendo. Admitió que solo te estaba usando. Ahora lo sé, pero en aquel momento lo creí. Quería creerlo. ¿Y qué hay de intentar hacerme quedar? ¿Como loca? ¿Cómo lo justificas? Tragó saliva con fuerza. No puedo justificarlo. Fue lo más cobarde y cruel que he hecho en mi vida. Cuando abriste esa puerta, cuando nos viste, entré en pánico, y la única defensa que se me ocurrió fue no creerte, usando mi edad, mi pequeño olvido. Sí, y fue horrible, fue imperdonable. Estaba dispuesto a destruir su credibilidad, quizá incluso su libertad, para proteger mi secreto. Y no hay excusa para eso, ninguna. Tomé un sorbo de mi café, dejando que sus palabras calaran en mí. ¿Qué esperas de este encuentro, Camila? ¿Qué quieres de mí? ¿En serio? Quería tu perdón, pero sé que no lo merezco. Así que, supongo que solo quería que supieras que lo entiendo, que por fin entiendo la magnitud de lo que hice. Destruí mi matrimonio, destruí el matrimonio de la tía Clara, casi te destruyo a ti. Todo por una fantasía, por un hombre que ni siquiera me respetaba. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a terapia, 3 veces por semana. Intento entender por qué hice lo que hice, por qué busqué validación donde no debía, por qué estaba dispuesto a destruirlo todo por una ilusión. Está bien, y estoy tratando de enmendar el daño.
No espero perdón, pero al menos reconozco el dolor. Le escribí a Mauricio, a Clara, a ti, cartas de disculpa. No espero respuestas, pero necesito que sepan que los entendí. Clara está empezando una nueva vida, dijo. Es más fuerte, pero no quiere tener contacto contigo. Al menos no ahora. Camila asintió con lágrimas en los ojos. Lo entiendo y lo respeto. Se merece paz. ¿Y Mauricio? Él respondió. Dijo que agradece la disculpa, pero que necesita distancia. Que quizá algún día podamos ser cordiales, pero que nunca volveremos a estar cerca. Lo entiendo también. Miré a mi hija, rota, arrepentida, intentando reconstruirse, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era un perdón completo, todavía no, pero una puerta se abría ligeramente. Camila, lo que hiciste fue imperdonable, pero eres mi hija, y una parte de mí siempre te amará, incluso cuando no me gustes. No estoy lista para volver a la relación que teníamos. Quizás nunca la volvamos a tener, pero podemos intentar construir algo nuevo, algo basado en la honestidad esta vez. ¿Estás diciendo? Digo que podemos intentarlo, poco a poco, paso a paso, sin garantías. Entonces lloró, lágrimas de alivio y gratitud, y la dejé llorar, sabiendo que eran las lágrimas necesarias, las lágrimas de Inú, alguien que finalmente comprendía lo que había perdido y estaba dispuesta a hacer el duro trabajo de reconstruir. Habían pasado 3 meses desde aquel encuentro en el café, 3 meses de pequeños y cuidadosos pasos hacia una especie de reconciliación. No fue fácil. Había días en que miraba a Camila y aún veía la traición. Había momentos en que decía algo y yo automáticamente cuestionaba si era cierto. Pero hubo avances. Camila continuó con sus sesiones de terapia. Consiguió un nuevo trabajo, algo modesto comparado con lo que tenía antes, pero honesto. Estaba reconstruyendo su vida ladrillo a ladrillo y, crucialmente, no intentaba apresurar nuestra reconciliación. Respetaba mi espacio, mis límites, mi tiempo. Clara también estaba reconstruyendo su vida. Su divorcio estaba finalizado. Tenía la casa, los recursos y, lo más importante, había recuperado la paz. Empezó a asistir a un grupo de apoyo para mujeres que habían sufrido infidelidad. Hizo nuevas amistades. Poco a poco, él volvía a confiar en ella. ¿Sabes lo que descubrí, Elena? Me contó durante uno de nuestros almuerzos semanales que ya se había convertido en una tradición. Descubrí que ser traicionada no me define. Durante mucho tiempo temí que sí, que siempre sería la mujer traicionada. Pero no lo soy. Soy Clara. Y la traición fue algo que me pasó, no quien soy. Eso es profundo. Aprendí esto en terapia. Sonrió. Tú también deberías considerarlo. No porque tengas algún problema, sino porque procesar este tipo de trauma ayuda. Consideré sus palabras. Quizás tenía razón. Mauricio también siguió adelante. Su divorcio se formalizó rápidamente con todas las pruebas. Se quedó con la casa y la mayor parte de los bienes, ya que Camila había usado el dinero común para financiar su infidelidad. Fue justicia, pero justicia fría. Me visitó una tarde con flores. Señora Elena, vengo a despedirme. ¿Fuego? Me mudo a Belo Horizonte para ascender allí y necesito un nuevo comienzo lejos de todo lo que me recuerda a ella, de todo lo que me recuerda a lo que tuvimos. Lo entiendo. Te extrañaremos. Tú también. Siempre has sido más una madre para mí que una suegra. Y quiero que sepas que nada de lo que hizo Camila cambia el respeto y el cariño que te tengo. Gracias, Mauricio. Eso significa mucho. ¿Y qué hay de la señora Elena? Dudó. No la culpo. Para nada. Sé que debe ser difícil conciliar tu amor por tu hija con lo que hizo. Pero lo que hizo no refleja cómo la criaste. Es un reflejo de sus propias decisiones. No cargues con esa culpa. Sus palabras me conmovieron profundamente. Después de que se fue, lloré. Lloré por su pérdida, por el buen hombre que Camila había desechado, por las posibilidades que nunca se materializarían. Un día, Camila me pidió que fuera a su casa, el pequeño apartamento donde vivía. Era sencillo, modesto, nada que ver con la casa que había compartido con Mauricio, pero estaba limpio, organizado, con señales de que estaba intentando convertirlo en su hogar. «Quería mostrarte algo», dijo, llevándome a una pequeña habitación que había convertido en oficina. Las paredes estaban cubiertas de fotos, fotos de Clara, de Mauricio, de mí. Es mi tablero de responsabilidad.
explicó. Mi terapeuta lo sugirió. Son las personas a las que lastimé. Miro estas fotos todos los días, para no olvidarlo nunca, para no repetirlo nunca. Fue sombrío, pero de alguna manera importante. Un recordatorio constante de las consecuencias de sus actos. Y esto, me enseñó un diario. Escribo en él todos los días, sobre lo que hice, sobre por qué lo hice, sobre cómo intenté cambiar. Mi terapeuta dice que es importante documentar el proceso. Hojeé algunas páginas. Eran honestas, dolorosas, introspectivas. No eran las justificaciones de alguien que intentaba hacerse la víctima. Eran las confesiones de alguien que se enfrentaba a sus demonios. Estoy orgullosa de ti, dijo, y lo decía en serio, por el trabajo que haces, por no rendirte. Hay días en que quiero rendirme, días en que el peso de la culpa parece insoportable, pero luego pienso, rendirme sería la salida fácil, y he tomado demasiadas salidas fáciles en la vida. Es hora de trabajar duro. Esa noche, de camino a casa, reflexioné sobre cómo habían cambiado nuestras vidas. 4 meses atrás, tenía una familia que parecía intacta. Ahora tenía una familia fracturada, pero al menos una construida, sobre verdades en lugar de mentiras. Y comprendí algo importante. Revelar la verdad había sido lo correcto. Dolió, destruyó relaciones, causó un dolor indescriptible. Pero vivir una mentira habría sido peor. Habría significado continuar en relaciones falsas, basadas en la traición y el engaño. La verdad nos liberó, no de inmediato, no sin dolor, pero con el tiempo nos dio la oportunidad de reconstruir nuestras vidas sobre cimientos sólidos. Clara se liberó de un matrimonio donde la traicionaban constantemente. Mauricio pudo empezar de nuevo. Camila, por muy doloroso que fuera, finalmente enfrentó sus defectos y creció. Y yo me había demostrado a mí misma que no estaba loca, que tenía la mente clara, que tenía derecho a confiar en mis propios ojos. A veces la gente me preguntaba si me arrepentía de haber cerrado esa puerta, de haber hecho esas llamadas, de haberlo revelado todo. Y mi respuesta siempre era la misma. No, porque subestimar a una madre concienzuda, intentar hacerla pasar por loca, había sido su mayor error, y asegurar que la verdad prevaleciera había sido mi mayor victoria. Mientras escribo estas palabras, ya han pasado 8 meses desde aquel día que lo cambió todo. 8 meses de reconstrucción, de pérdidas y ganancias, de dolor y sanación. Clara está saliendo con alguien nuevo, un hombre amable que conoció en su grupo de apoyo. Camina despacio, con cautela, pero está aprendiendo a confiar de nuevo. Está más feliz de lo que la he visto en años. Mauricio envió fotos de Belo Horizonte. Empezó una nueva vida allí. Conoció gente nueva. En sus palabras, por fin está respirando de nuevo. Camila sigue trabajando duro. Está terminando un año de terapia. Conserva su trabajo. Vive con sencillez pero honestidad. Nuestra relación es diferente a la de antes. No sé si algún día volverá a ser como antes, pero estamos construyendo algo nuevo, algo basado en la verdad. Y yo aprendí algo fundamental sobre mí misma durante esos momentos terribles. Aprendí que soy más fuerte de lo que creía, que puedo afrontar la tormenta y no quebrarme, que puedo amar a mi hija incluso cuando no estoy de acuerdo con sus decisiones, y que puedo insistir en la verdad incluso cuando todos intentan silenciarme. La lección que llevo conmigo es esta. Nunca dejes que nadie te haga dudar de tu propia realidad. Nunca dejes que usen tu edad, tu género, tus pequeños olvidos para desacreditar lo que sabes que es verdad. Y cuando veas una injusticia, incluso cuando sea difícil, incluso cuando sea dolorosa, incluso cuando involucre a personas que amas, alza la voz, actúa. No te quedes callado, porque el silencio protege al culpable y castiga al inocente. Y las mujeres de mi generación, de cualquier generación, merecen ser escuchadas, creídas y respetadas. Cerré esa puerta no por venganza, sino por justicia. Hice esas llamadas no por crueldad, sino por amor. Amor por la verdad. Amor por Clara, que merecía saber. Amor por Mauricio, que merecía honestidad. Y sí, incluso amor por Camila, que necesitaba afrontar las consecuencias de sus actos para tener la oportunidad de crecer. Si mi historia me enseña algo, es esto. La verdad siempre tiene un precio, pero las mentiras tienen un precio mayor.
Y al final, prefiero vivir con las consecuencias de la verdad que con el peso de las mentiras. Así que, si estás viendo esto y has pasado por algo similar, si te han traicionado, desacreditado o silenciado, debes saber que no estás solo. Tu verdad importa, tu voz importa, y tienes derecho a ser escuchado. Si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal, deja un comentario contándonos tu experiencia. Compártela con alguien que necesite escucharla, porque juntos simplificamos las voces que han sido silenciadas. Y recuerda, subestimar a una madre cariñosa siempre es un error, porque las madres amorosas protegen la verdad, incluso cuando duele. Hasta la próxima historia, y que siempre tengas el coraje de elegir la verdad.